Estamos de vuelta en Fuerteventura al día y hoy queremos hablar de la situación del Cabildo, la situación de los presupuestos que se aprobarán previsiblemente pues un poquito más de la segunda quincena de este mes de diciembre, pero también de los presupuestos del Gobierno de Canarias, en los que parece que Fuerteventura, bueno, queremos confirmarlo hoy con el consejero de Economía y Hacienda, va a tener presuntamente 9 millones de euros más. También queremos hablar sobre la transparencia, y es que el Partido Popular esta semana denunciaba que el Cabildo de Fuerteventura era uno de las instituciones, de los órganos administrativos menos transparente. Jessica de León, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Manuel Hernández, consejero de Economía y Hacienda y también del Partido Socialista del Grupo de Gobierno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Álvaro Sanz, de Vox Fuerteventura, buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos de la transparencia, hablamos de cuál ha sido la calificación del Cabildo de Fuerteventura y en qué ha fallado el Cabildo para tener esta baja cualificación. Bueno, pues nosotros nos sorprendía, la verdad, porque el Cabildo partía de una nota de 7 la legislatura pasada y ha perdido un punto con 44, y el patronato además suspende. Y Eólica Fuerteventura, que es una empresa que depende del Cabildo, de la que está el Parque de la Barca, es incumplidora directamente, es que ni siquiera presenta las cuentas. Con lo cual, bueno, manifestar nuestra sorpresa y esperar que mejoren, porque realmente los datos de transparencia en la isla de Fuerteventura son preocupantes. 4 de los 6 ayuntamientos suspenden transparencia. En Antigua, por ejemplo, que es un motor económico de la isla de Fuerteventura, apenas saca un 1,98, es el vagón de cola incluso por detrás de ayuntamientos que previsiblemente tienen menos medios, como Betancuria, y Puerto del Rosario, que es la capital de la isla, también suspende, apenas llega al 4, es que no llega al 4, un 3,93 creo recordar. Con lo cual, pues creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión de qué datos estamos ofreciendo a la ciudadanía y si la ciudadanía tiene a mano pues todo eso que la ley de transparencia dicta a los gobernantes que tienen que poner en sus páginas web, desde los contratos menores, la retribución de los altos cargos, que no figuran prácticamente en ninguno de los ayuntamientos. ¿Puede ser un tema de no querer o puede ser un tema de no poder, por no contar con los trabajadores necesarios, en este caso, Manuel? Efectivamente, yo creo que la transparencia es una de las grandes asignaturas pendientes, no solamente de las administraciones de Fuerteventura, sino yo creo que en el panorama de las administraciones canarias, pues una realidad latente que efectivamente no se cuenta con los medios materiales y humanos para prestar ese servicio a la ciudadanía. Hemos visto pues que las distintas plantillas de las administraciones pues se han ido reduciendo, que las exigencias legales son cada vez mayores, como no podían ser de otra manera, y en el Cabildo de Fuerteventura estamos ahora mismo realizando ese ejercicio de dotar al Servicio de Información, Transparencia y Participación Ciudadana de personal. Recientemente hemos provisto su jefatura de servicio para impulsar todo aquello que tiene que ver con la rendición de cuentas. Un claro ejemplo, lo comentaba Jessica, pero en la vertiente económica, es lo que ha ocurrido con la cuenta general del Cabildo de Fuerteventura. Una cuenta general que nosotros en escasos 4 meses de gobierno hemos ya dado cuenta del informe del 2016, hemos aprobado la cuenta inicialmente del 2017 que todavía no se había realizado y hemos iniciado los trámites para elaborar la cuenta general del 2018. Por tanto, es verdad que hay un problema administrativo, pero también hay un problema de impulso político que nosotros, por supuesto, lo vamos a afrontar. Porque es que además ahora, Álvaro, los ciudadanos, las empresas pueden tocar la puerta de ese portal de transparencia y pedir datos, no solamente otras administraciones o la oposición, como se hacía hasta ahora. Claro, no, además, en nuestro caso, pues bueno, cuando no tiene representación todavía institucional, municipal o en el Cabildo, anunciamos cuando acaban las elecciones que aún así vamos a hacer nuestra labor de oposición, y entonces todavía es más complicado, ¿no? Porque al final, bueno, desde dentro de la casa, los partidos, aunque están en la oposición, siempre tienen más acceso a documentación, a los funcionarios, a pedirles expedientes. Hacer eso desde fuera es una locura, y entrar al registro a pedir documentación, los plazos se te pueden ir muchísimo, ¿no? Y más que al final lo que cobra el consejero o lo que deja de cobrar, que al final más o menos lo podemos saber o lo podemos intuir, y quiero decir, da igual al final euro arriba, euro abajo, porque eso sí que ahí no va a haber ningún problema porque es público, es lo que cobran y no hay más, es la cantidad que es, ¿no? Hay una parte que decía Jessica, en los contratos menores es donde hay muchas veces pues bueno, ciertas irregularidades, o no sé si se llama irregularidades, o donde se ve muchas veces los tratos de favor hacia un lado o hacia el otro, y eso realmente lo que preocupa y lo que la gente muchas veces nunca sabe, porque nos quedamos con los grandes titulares de adjudicaciones de obras grandes
y muchas veces yo siempre lo he dicho, mira, es muy difícil al final que en la adjudicación de una obra grande pasen cosas extrañas. Está muy fiscalizado, son cantidades muy grandes, entonces todos los focos están puestos en ello. En los contratos menores, en el día a día del ayuntamiento o en el día a día del cabildo, es donde, pues bueno, a pequeñas cantidades, pues muchas veces se hace política, se pagan favores o se intentan hacer... y ahí es donde la gente desconoce ese funcionamiento de la administración, desconoce ese funcionamiento del día a día y bueno, pues es verdaderamente a veces complicado encontrar el listado de contratos menores o incluso si el Ayuntamiento de Puerto les publica, los conceptos son que al final tampoco te enteras muy bien qué está diciendo, en qué concepto ha pagado aquello, pone un CIS, pone una cantidad, pone un ejercicio y tampoco sabes muy bien cuál es la necesidad o si, como dice ahora la nueva ley, ¿no?, de contratos públicos, ese contrato menor, ¿por qué se justifica? Porque estamos usando, o creo que se está usando el contrato menor de la misma manera que se estaba usando antes de la modificación de la ley, que es de una manera arbitraria y de una manera que no se debe de usar, porque el contrato menor, lo dice la ley, ¿no? Pues casos de urgencia, casos que no se puedan programar, casos excepcionales, y aún así también tiene un trámite que hay que pedir 2 o 3 ofertas, hay que comparar y hay que justificar, y cada contrato menor debería tener un expediente que o mucho me equivoco o dudo mucho que todos los contratos menores que se hacen en la isla de Fuerteventura tengan detrás un expediente de ese tipo. Lo que ocurre es que entra la ley de contratos, pilla un poco con el pie cambiado a los trabajadores del Cabildo y de las instituciones, ha pasado un año y medio, las plantillas siguen estando muy disminuidas para el nivel de burocracia que esto exige, ¿no? A ver, lo que comentaba Álvaro está en lo cierto, ¿no? Es verdad que ha habido una dinámica en las administraciones de utilización del contrato menor que no creo que sea tanto por una cuestión de corruptelas o de tratos de favor, sino que en muchas ocasiones ha sido una cuestión pues de comodidad, de agilidad, de rapidez, y que esa dinámica que tenía que ser a lo mejor coyuntural se ha convertido en estructural. Cabildo de Fuerteventura, pasado desde el año 2015-2016, que prácticamente el 80% de su contratación era por la vía del contrato menor, a ir reduciendo esa brecha y ir prácticamente equilibrándola al 50%, ¿no? Y efectivamente, en muchas ocasiones lo que produce es, pues bueno, esa parte a lo mejor no tan transparente o no tan regular, pero que tampoco la nueva ley de contratos, la ley 9 de 2017, no se separa tanto de la ley anterior, porque ya la ley anterior también hablaba de la excepcionalidad de los contratos menores. Esta lo que sí te exige, oye, efectivamente, usted tiene que tramitar un pequeño expediente, una pequeña memoria para justificarlo. Y al menos en el Cabildo de Fuerteventura sí me consta que se está cumpliendo. Bueno, en el Cabildo sí que lo están haciendo, pero es verdad que la gestión no ha pasado, la brecha se está reduciendo, pero muy a corto plazo, porque evidentemente yo que miro los decretos, yo que miro las actas de la Junta de Gobierno, 10 contratos me puedo encontrar en apenas 20 decretos. En volumen de gasto. En volumen de gasto, pero no en contratos, porque es verdad lo que decía Álvaro, es muy difícil gestionar y fiscalizar los contratos menores, aunque sí es verdad que en cada contrato menor tiene que haber una memoria de necesidad y tiene que haber una justificación detrás, y es verdad que los servicios técnicos en eso son muy puntillosos, y nosotros que sí tenemos acceso a esos expedientes, que nos ha costado también la vida, decirlo, porque esta legislatura todavía no tenemos despacho, se lo aprovecho y se lo vuelvo a lanzar al grupo de gobierno porque llevamos 6 meses pidiéndolo. Y yo creo que eso también es importante, facilitar la labor de la oposición. Pero yo no quiero solamente decir que son las plantillas, porque esto sería tremendamente injusto con los funcionarios. El Ayuntamiento de Los Realejos ha sacado prácticamente un 10 en todas las empresas públicas, y el propio Ayuntamiento ha sacado creo que un 9,98. Es un municipio de apenas 37.000 habitantes de la isla de Tenerife, como lo puede ser Puerto del Rosario. Yo creo que esto más bien voluntad de la administración de dotar a sus equipos desde el minuto 1 que entra en vigor la ley de transparencia, y no 4 años después seguir hablando de la transparencia y del buen gobierno. Yo espero que es verdad, y siempre lo he dicho desde el inicio de esta legislatura, que el impulso político se tiene que notar mucho más allá de las palabras, porque al final
me da la sensación de que este grupo de gobierno ha venido a decir que hacer las cosas diferentes, pero en realidad está haciendo y operando de la misma manera. Decía el presidente del Cabildo en la reunión en la que se invitó a la consejera de Sanidad, lo dijo casi un poco para aclarar o para marcar una tendencia a lo que iba a ser su manera de hacer política, que el Cabildo tenía una cantidad tan grande dentro del banco que tenía una sanción. Una sanción de 400.000 euros que estaban intentando negociar precisamente por tener un dinero estancado, ¿no? No, una sanción no. Vamos a ver, ahora la dinámica de las entidades financieras con la totalidad de las administraciones, ya lo han notificado prácticamente todas, es que van a empezar a cobrar comisiones a las administraciones públicas, cosa que no venían haciendo hasta ahora, por tener, digamos, dinero estancado, bloqueado en las cuentas corrientes, ¿no? Ese es un problema que tienen prácticamente todas las administraciones, debido principalmente a las imposiciones a nivel estatal en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y el cumplimiento de la regla del gasto. Por eso se han hecho también las gestiones a través de la FECAI y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias para flexibilizar la regla del gasto, que aquellas administraciones que tienen endeudamiento cero y capacidad de financiación, como es el Cabildo de Fuerteventura, puedan ejecutar esos recursos, incorporar esos remanentes y revertirlos en la ciudadanía. Eso es un problema que está ahí, que ya comento, nos afecta a todas las administraciones, incluso lo comentamos el otro día en el seno de la FECAI, con los otros presidentes y los consejeros de Economía y Hacienda de los cabildos, y que todo va a depender de que se forme ya gobierno a nivel estatal cuanto antes y se cumpla el compromiso adquirido entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la regla y, por tanto, no destinar recursos a pagar comisiones a los bancos, sino a revertirlos a la ciudadanía. ¿Cómo ve, por cierto, Vox la formación de ese gobierno a nivel nacional? Bueno, ya lo hemos pronunciado abiertamente. Creemos que si al final se lleva a cabo, que todavía parece ser que no está claro, pues bueno, pues creo que será dañino, pagaremos las consecuencias los de siempre. Y bueno, pues lo único, cuando algo viene que sabes que no va a ser bueno, pues lo único que podemos esperar es que no dure mucho tiempo y entonces el daño sea menor y podamos sufrir cuanto menos, ¿no? Pero al hilo de lo que estábamos hablando antes, sí que es verdad que siempre, y ya no el grupo de gobierno actual del Cabildo, porque todavía no tiene un ejercicio entero, y entonces yo en eso sí que les voy a dar el beneficio de la duda y les voy a dejar el 2020 para que gestionen su presupuesto, saquen su presupuesto, aprueben su presupuesto y le gestionen. Y entonces en diciembre del 2020 podremos entonces, digamos, analizar, ¿no? Entonces ahora también están un poco... El Partido Socialista estaba, ¿eh? Sí, bueno, estaba, pero bueno, ya sabes, como dicen que estaban, pero parece que son nuevos, pero no. Estaban, pero que no les dejaban hacer, ¿no? Entonces, pero en el gobierno de Canarias pasa también lo mismo. Se achacan a que como no les dejaban gastar, que el techo de gasto, que entonces por eso hay dinero en el banco, ¿no? Y bueno, pues no es todo cierto, porque cuando luego vemos el tanto por ciento de ejecución de los presupuestos, y en el caso del gobierno de Canarias creo que va a ser, o ya está medio publicado, es ridículo, no podemos achacar a que es que no te dejan gastar. A ver, hay una parte que será que no te dejan gastar, pero hay más del 50% o más del 60% que es que no es ejecutado. Entonces, creo, algo estamos haciendo mal. Está claro que cuando las administraciones estaban endeudadas y en vez de tener dinero en el banco pedían préstamos, estábamos haciendo algo mal, pero es que en España a veces es que vamos de un lado al otro, de un extremo. O sea, pasábamos de que antes se pedían préstamos a que ahora las administraciones tienen ingentes cantidades de dinero en los bancos. Entonces, algo estamos haciendo mal, hay que plantearse esto y no puede ser que desde el gobierno de Canarias, que es verdad que hay que reclamar ese dinero que se debe desde el Estado central a la comunidad, pero vamos a ver, quiero decir, ¿para qué quieres más dinero? Si el que tenías presupuestado de este ejercicio ha sido incapaz de ni tan siquiera gastar la mitad, si te dan más fondos, bien, te les han dado y ¿qué vamos a hacer? En vez de pagar 400.000 en comisiones, acabaremos pagando 1 millón porque en vez de tener 200.000 euros o 2 millones de euros en el banco tendremos 4 porque te han transferido más dinero, ¿no? Entonces vamos a poner el foco en que... Y entiendo y sé que muchas veces no es por voluntad política cuando no se gasta algo, sino porque también volvemos a lo mismo, esa falta de personal o a veces, y hay que decirlo abiertamente, porque a veces se tiene miedo, a veces falta de personal o personal no cualificado o mucho personal que lo tenemos, que están eternamente de baja en sus puestos de trabajo, sinceramente. Yo sé que el resto de partidos hay cosas que no les gusta decir porque no quieren quedar mal con nadie,
pero no hay que engañar, hay que decir la verdad y hay que ir de frente, hay que solucionar los problemas, porque el no poner soluciones a los problemas los pagan los ciudadanos. Entonces, habrá que también profundizar en que está bien, que lógicamente, y no es generalizar, los funcionarios generalmente cumplirán, pero sabemos que hay gente que no cumple o hay gente que pone trabas, entonces habrá que tomar también medidas, habrá que denunciarlo y habrá que hacer lo que sea para que la Administración sea ágil y gaste ese dinero que tiene presupuestado. Es verdad que siempre se tiene un poquito de miedo, ¿no?, a la hora de hablar sobre el rendimiento, de que no todos, que por supuesto que hay trabajadores que están trabajando a pleno rendimiento y sabemos que ahora mismo incluso están haciendo horas extras por las tardes para agilizar el tema de facturación, que también está muy atascado, pero hay otros. Bueno, pero eso yo creo que forma parte de la Administración. Sé de funcionarios que en este Cabildo de Fuerteventura tienen abierto expediente por no hacer su trabajo y yo estoy siguiendo un expediente muy de cerca precisamente por eso, porque se han atascado, se ha vencido el contrato, no han sacado los pliegos, se sigue dando, ¿cómo se dice esto?, prórrogas a contratos ya vencidos, que no me salía la palabra, y por tanto hay funcionarios que pagan su no hacer en la Administración. Esto yo creo que también hay que decirlo. O sea, la Administración también es valiente y su jefe de servicio también es funcionario y es valiente y no quiere dentro de su equipo a gente que no responde al trabajo. Yo creo que no es más que los partidos no quieran ejercer este discurso, sino que simplemente esto forma parte del cuadro laboral del Cabildo de Fuerteventura o de cualquier otra administración y que funciona así, y esto funciona dentro de la Administración. No podemos venir los políticos a decir esto, pero en cuanto a que efectivamente las administraciones tienen un montante increíble dentro de los bancos, yo tengo que decir también que es por la falta de gestión de las administraciones para ejecutar, es decir, la capacidad inversora del Cabildo de Fuerteventura, por estar hablando de una administración en concreto, deja mucho que desear. De hecho, cuando nos presenten los presupuestos, cuando veamos el nivel de ejecución del capítulo 6 de inversión, veremos que todo eso va a pasar a remanentes del año 20, que van a tener que invertir en otras cuestiones. ¿Por qué el Cabildo o por qué la regla del gasto, en este caso la de estabilidad financiera, la ley de estabilidad financiera, la deja en los bancos? Yo estoy de acuerdo en flexibilizar, pero quizás flexibilizar para lo importante, porque está claro que para más pitche, más farolas, nos está sobrando presupuesto porque no podemos ejecutarlo. ¿En qué quizás tendríamos que invertirlo? En los servicios básicos esenciales y en la dotación de las plantillas, que ahí sí que computa la regla del gasto. Ahí yo estaría de acuerdo, pero ojo, nos viene o estamos viviendo un periodo de desaceleración económica donde los cabildos y los ayuntamientos ya han sufrido un hachazo del gobierno de Canarias al bloque de financiación por precisamente esa subida de impuestos que nos prevé y porque al gobierno de Canarias les hacen falta 100 millones de euros que querían quitarlo tanto del FEDECAN como así lo han hecho del capítulo de transferencias a los cabildos. Con lo cual, ¿para qué va a servir este dinero en los bancos? Pues para el periodo de vacas flacas. Hay que decirlo, también se ha programado y se ha previsto una ley de estabilidad presupuestaria precisamente para dar estabilidad a las instituciones, para que no volvamos a encontrarnos a un gobierno como le pasó al Partido Popular en el año 2011, que tuvo que hacer un esfuerzo increíble para dotar de un plan de pago a proveedores y rescatar a muchas pymes de este país por el endeudamiento de las administraciones públicas y un FLA, un Fondo de Liquidez Autonómica, para las administraciones que no podían pagar. Me queda un minuto, me parece que Manuel quería responderte. Sí, yo simplemente, por matizar, y yo creo que además estamos de acuerdo, yo quiero poner en valor a los trabajadores y a las trabajadoras de las distintas administraciones públicas y principalmente del Cabildo de Fuerteventura. Tú lo has comentado, es decir, hay trabajadores principalmente ahora del área económica que están echando mañanas, tardes y noches en desbloquear una situación que efectivamente probablemente viene de la falta de gestión de la anterior consejería. Pero bueno, que esto se hace en la empresa privada. Exactamente, efectivamente. Y no se les encumbra a los trabajadores cuando se hacen no horas se les extras. no se les encumbra, pero sí es verdad que yo creo que hay que ponerlo en valor porque las horas extras no son obligatorias, sino que son potestativas, y yo creo que hay un compromiso por parte de los trabajadores porque tienen esa vocación de servicio público de desbloquear esa situación. Y como comentaba Jessica, bueno, la regla del gasto tenía un sentido, comentaba también Álvaro, tenía un sentido en sus orígenes, y por eso ahora de lo que se habla es de flexibilizarla, en ningún caso de eliminarla. Tuvo su justificación, igual que ahora tiene su justificación flexibilizarla para mejorar las condiciones de la ciudadanía.
Bueno, tenemos que terminar, muy interesante como siempre, Álvaro Sanz de Vox, Jessica de León del Partido Popular y Manuel Hernández del Partido Socialista, el partido que está gobernando y que hoy le ha tocado también capear la situación de dos voces un poquito más críticas. Vaya por delante también nuestro cariño a todos los trabajadores del Cabildo, desde luego que, como dice Manuel, están trabajando mucho como servicio público, como trabajo que están ejerciendo. Gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias.